A los 61 años, Melissa Gilbert, la inolvidable Laura Ingalls de La Casa de la Pradera, finalmente ha decidido hablar con claridad sobre la razón real que la empujó a alejarse de Hollywood. Durante décadas, su vida fue objeto de rumores, especulaciones y comentarios en la prensa, pero nunca una confesión tan abierta y sincera había salido de su boca. Este capítulo explora en detalle la trayectoria vital y profesional de la actriz, el contexto histórico de su salida y los factores personales y estructurales que se entrelazaron hasta desembocar en la renuncia a una industria que la había visto crecer. Infancia marcada por el estrellato precoz. Melissa Gilbert nació en Los Ángeles en 1964 y prácticamente creció bajo los reflectores. Su carrera arrancó muy temprano, primero en anuncios publicitarios y luego en papeles menores en televisión, hasta que en 1974 obtuvo el papel que marcaría su destino. Laura Ingalls. La serie La Casa de la Pradera se convirtió en un fenómeno cultural, catapultando a la pequeña Melissa al estatus de estrella infantil adorada en millones de hogares. Pero lo que para el público era ternura y nostalgia, para ella significó una infancia sin privacidad, marcada por largas jornadas de grabación, exigencias físicas y emocionales, y la imposibilidad de vivir una niñez común. Desde pequeña comprendió que Hollywood no era un espacio de inocencia, sino un engranaje de intereses económicos y proyecciones mediáticas. La actriz confesó que, aunque amaba la interpretación, también sufrió presiones para mantener cierta imagen. Debía lucir perfecta, comportarse con disciplina férrea y responder a las expectativas del público. Estos años tempranos sembraron en ella una mezcla de gratitud y resentimiento hacia la industria que la había elevado, pero también privado de normalidad. La adolescencia y el costo de ser un rostro público. Al llegar la adolescencia, Melissa experimentó lo que tantos otros actores infantiles han sufrido: la dificultad para transitar hacia papeles adultos sin ser encasillada. Su imagen de niña buena de la pradera era tan fuerte que los productores se mostraban reticentes a darle roles distintos. Esta limitación profesional vino acompañada de la presión estética de Hollywood, que en los años 80 comenzaba a obsesionarse aún más con la juventud y la perfección física. Melissa relató que a los 16 años ya sentía el peso de la comparación constante. Debía lucir delgada, radiante, sin defectos. El escrutinio mediático, la crítica de revistas y el juicio de ejecutivos la llevaron a enfrentarse a inseguridades profundas. No era raro que actrices jóvenes de su generación fueran presionadas para someterse a dietas extremas o intervenciones estéticas. Ella no fue la excepción. Pronto se vio atrapada en un círculo de expectativas irreales que erosionaban su autoestima. Además, la constante exposición pública limitaba su capacidad de cometer errores propios de la juventud. Mientras sus amigas podían equivocarse lejos de los flashes, Melissa vivía cada paso bajo el ojo crítico de Hollywood. Este contexto generó en ella una sensación de encierro. La industria le exigía una madurez artificial sin darle espacio para crecer como persona. Los años de transición. Entre la fama y la vida personal. En los años 90 y 2000, Melissa intentó diversificar su carrera, participando en telefilmes, obras de teatro y hasta incursionando en la política como presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG. Sin embargo, la etiqueta de ex niña prodigio nunca se despegó del todo. Su vida personal también estuvo marcada por la intensidad mediática. Matrimonios fallidos, romances seguidos por la prensa y una lucha constante por equilibrar su faceta profesional con la maternidad. En entrevistas, Melissa ha confesado que durante mucho tiempo sintió que debía actuar también en su vida privada, proyectando la imagen de éxito y felicidad que Hollywood esperaba de ella, aunque en el fondo se sintiera vulnerable o cansada. Este desgaste emocional se acentuó con el paso de los años. Cada alfombra roja, cada casting y cada aparición pública la enfrentaban al mismo dilema. ¿Estaba allí porque lo deseaba? ¿O porque era lo que los demás esperaban? El desencanto con el sistema hollywoodense. La confesión más dura de Melissa Gilbert gira en torno al funcionamiento interno de Hollywood.
Según sus propias palabras, la industria no es un espacio creativo idílico, sino un sistema que exprime a sus figuras hasta agotarlas. Denunció la superficialidad que impera en los estudios, donde el valor de una actriz muchas veces se mide más por su apariencia y edad que por su talento o experiencia. En un momento dado, Melissa relató cómo recibió comentarios de ejecutivos que la desalentaban a seguir actuando porque ya no encajaba en el perfil joven que vende. Estas palabras fueron un golpe directo. Después de haber dedicado toda su vida al oficio, se le hacía evidente que Hollywood la descartaba por el simple paso del tiempo. Además, señaló la competitividad extrema, el sexismo y la obsesión por la cirugía estética como factores que la alejaron. No quería pasar sus años adultos sometiéndose a operaciones para encajar en un molde. Me di cuenta de que no quería seguir luchando contra un sistema que solo me veía como un producto, confesó. La búsqueda de autenticidad. El giro en la vida de Melissa Gilbert se produjo cuando decidió mudarse lejos de Los Ángeles, instalándose en una zona rural con su esposo, Timothy Bofield. Allí encontró la tranquilidad y el anonimato que siempre había anhelado. Descubrió la satisfacción de una vida más simple, centrada en la naturaleza, la familia y proyectos personales alejados de los reflectores. Para Melissa, abandonar Hollywood no fue un acto de derrota, sino de liberación. Eligió priorizar su bienestar emocional por encima de la fama. En sus memorias, explicó que aprender a envejecer con dignidad, sin cirugías y sin obsesionarse por la juventud perdida, era un acto revolucionario dentro de la industria. Su testimonio resonó con miles de mujeres que vieron en ella un ejemplo de valentía. Al reconocer públicamente que el sistema hollywoodense puede ser tóxico y desgastante, Melissa abrió un espacio de reflexión sobre lo que significa ser mujer, actriz y figura pública en una sociedad obsesionada con la perfección. Nos permite comprender que la salida de Melissa Gilbert de Hollywood no fue un hecho aislado ni una decisión impulsiva. Fue la culminación de décadas de tensiones acumuladas. Desde la niñez robada por la fama, la adolescencia vigilada, las presiones estéticas y profesionales, hasta el desencanto con una industria que la trató más como un producto que como una persona. A sus 61 años, hablar con transparencia significó cerrar un ciclo y reivindicar su derecho a vivir con autenticidad. Melissa Gilbert no renunció a la interpretación como arte, sino a la maquinaria despiadada que es Hollywood. Su historia no solo es un testimonio personal, sino también un espejo en el que se reflejan muchas otras figuras del espectáculo que, tarde o temprano, enfrentan el mismo dilema entre la fama y la libertad. Después de cerrar su ciclo con Hollywood, Melissa Gilbert emprendió un viaje personal que transformó por completo su manera de entender la vida, la felicidad y la identidad. Este segundo capítulo profundiza en cómo fue ese proceso de reconstrucción. ¿Qué decisiones tomó al abandonar el centro neurálgico de la industria del entretenimiento? ¿Cómo aprendió a valorar la simplicidad? ¿Y cuál fue el impacto emocional y social de su renacimiento personal? El exilio voluntario. Abandonar Los Ángeles. Cuando Melissa tomó la decisión de alejarse de Hollywood, no lo hizo de manera ligera ni improvisada. Se trataba de renunciar al epicentro de la fama, las oportunidades laborales y los contactos que había cultivado desde niña. Para muchos, esa decisión parecía un suicidio profesional. Para ella, fue un acto de supervivencia emocional. Junto a su esposo, el también actor Timothy Busfield, decidió mudarse a una comunidad rural en Catskills, Nueva York. Allí encontró lo opuesto a lo que ofrecía Los Ángeles: silencio, naturaleza, anonimato. El cambio fue radical. Pasó de alfombras rojas, entrevistas televisivas y compromisos con productores a cuidar un huerto, reparar una vieja casa y caminar entre bosques. Melissa ha contado que los primeros meses fueron un verdadero choque cultural. Acostumbrada a un ritmo frenético y a un entorno donde la imagen lo es todo, tuvo que aprender a valorar lo simple. Cocinar con ingredientes frescos, leer al calor de una chimenea y conversar sin prisas. Fue como reaprender a vivir,
confesó en una entrevista. La batalla contra la tiranía de la apariencia. Una de las revelaciones más importantes de esta nueva etapa fue la decisión de Melissa de envejecer de manera natural, sin recurrir a cirugías plásticas ni tratamientos invasivos. En Hollywood había sentido la presión constante de mantener un rostro joven a toda costa, como si la edad fuese un crimen imperdonable. Al mudarse y alejarse de ese entorno, encontró la libertad de dejar de maquillarse a diario, de no preocuparse por las arrugas o el cabello gris. En sus propias palabras, decidí que quería abrazar el paso del tiempo, porque significa que estoy viva, que sigo aquí. Cada línea en mi rostro cuenta mi historia, y no quiero borrarla. Este mensaje resonó poderosamente entre mujeres de su generación, que se identificaron con la presión social de aparentar juventud eterna. Melissa se convirtió en una defensora del envejecimiento digno, demostrando que la belleza también reside en la autenticidad y la aceptación. Reconstrucción profesional. Proyectos alternativos. Aunque se retiró del núcleo de Hollywood, Melissa no abandonó completamente el arte ni la creatividad. En su nueva vida, exploró caminos alternativos que le dieron satisfacción personal sin el desgaste del sistema industrial. Escribió memorias en las que narró con honestidad su infancia, sus inseguridades y su despertar a la libertad. Estos libros no solo tuvieron éxito comercial, sino que también le permitieron conectar con el público de una manera más íntima, lejos de los guiones impuestos por productores. Asimismo, se involucró en proyectos comunitarios y pequeños teatros locales, donde el arte recuperaba su esencia. Contar historias, generar emociones, sin obsesionarse con los números de taquilla. Participó en iniciativas de salud, educación y empoderamiento femenino, convirtiéndose en una voz inspiradora más allá de la pantalla. La vida con Timothy Busfield. Complicidad y refugio. El papel de Timothy Busfield en esta transformación fue fundamental. Actor y director, compartía con Melissa la experiencia de haber vivido los altibajos de la industria. Sin embargo, ambos coincidían en que deseaban una vida más auténtica. En Catskills, construyeron un hogar no solo físico, sino un también emocional. Juntos restauraron una vieja cabaña, aprendieron a convivir con las estaciones del año y disfrutaron de la privacidad que tanto les había faltado. Melissa ha destacado que, por primera vez, podía ser ella misma sin sentir la necesidad de representar un papel. Timothy no la veía como la estrella de televisión, ni como un producto mediático, sino como una mujer real, con virtudes, defectos y sueños sencillos. Esa complicidad fue uno de los pilares que le dieron fuerza para no mirar atrás. El impacto emocional. Sanar viejas heridas. Alejarse de Hollywood también significó sanar heridas profundas. Melissa había cargado durante años con inseguridades sobre su cuerpo, su talento y su valor como persona. La industria la había convencido de que solo era importante en tanto generara ingresos o cumpliera con un estándar de belleza imposible. En el silencio de la vida rural, pudo replantearse esas creencias. La terapia, la escritura y la conexión con la naturaleza fueron herramientas que le ayudaron a reconciliarse consigo misma. Aprendió a no definirse por los titulares de las revistas, ni por los papeles que interpretaba, sino por su capacidad de amar, de crear y de vivir con propósito. En ese proceso, descubrió una autoestima renovada que ya no dependía de los reflectores. Inspiración para una generación. La nueva vida de Melissa Gilbert no solo fue un triunfo personal, sino también una fuente de inspiración para millones de mujeres que se sentían atrapadas en los dictados sociales sobre belleza, éxito y juventud. Al compartir su historia, demostró que es posible reinventarse, incluso después de haber sido absorbida por el sistema más exigente del mundo del espectáculo. Su voz se unió a la de otras figuras femeninas que han denunciado las desigualdades y el sexismo en Hollywood, pero con una diferencia. Ella decidió no luchar dentro del sistema, sino construir un universo paralelo donde la autenticidad tuviera el primer lugar. Revela que la decisión de Melissa Gilbert no fue solo un adiós a Hollywood, sino un hola
a una vida más plena. Dejó atrás la obsesión con la juventud eterna, el escrutinio mediático y la presión profesional, para abrazar la sencillez de una vida en contacto con la naturaleza y rodeada de amor. Al reconstruir su identidad, no solo se liberó a sí misma, sino que abrió un camino para otros que desean escapar de la tiranía de los reflectores. Melissa Gilbert demostró que la fama no siempre equivale a felicidad, y que la valentía de elegir la autenticidad puede ser mucho más revolucionaria que cualquier éxito en taquilla. La decisión de Melissa Gilbert de dejar Hollywood no fue solo un acto personal, sino también culturalmente significativo. A los 61 años, su confesión sobre el motivo de su marcha desató una conversación muy necesaria sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento, el peso de la fama y la búsqueda de la autenticidad en una sociedad obsesionada con la apariencia. Este artículo explora cómo su testimonio se ha convertido en un legado atemporal e inspirador, marcando un antes y un después en la percepción de lo que significa tener éxito en el mundo del espectáculo. Una voz contra el sistema. Denunciando lo superficial, Melissa Gilbert se convirtió en una de las pocas voces de Hollywood en denunciar públicamente el impacto emocional de la fama. Su testimonio cuestionó un sistema que durante décadas se ha perpetuado con cánones irreales de belleza, juventud y éxito. En entrevistas y escritos, denunció cómo la industria convertía a los actores en productos de consumo, en lugar de artistas. En ese sentido, su partida fue una decisión política. Al retirarse, no solo se protegió, sino que también expuso las grietas de un modelo que sigue repitiendo estereotipos tóxicos. La valentía de Melissa reside en no ocultar su desilusión. No dijo que se fue porque quería un respiro o porque había perdido el interés en la actuación. Insistió en que la presión, la superficialidad y el sexismo habían minado su salud mental. Esta honestidad le dio credibilidad y permitió que su mensaje resonara más allá de su base de fans. Influencia en las nuevas generaciones de actores. El testimonio de Melissa Gilbert es especialmente relevante para los jóvenes actores que enfrentan desafíos similares hoy en día. Su ejemplo les muestra que existen alternativas a una carrera profesional y que la vida es más que simplemente firmar contratos o mantenerse en la cima. Muchos actores emergentes la ven como inspiración para buscar proyectos más auténticos, cuidar su salud mental y evitar dejarse llevar por la publicidad mediática. La actriz ha logrado lo que pocos han podido: convertir su experiencia personal en una advertencia y al mismo tiempo en una invitación a elegir la autenticidad. En un momento en que el debate sobre la salud mental de los artistas crece, su voz forma parte de un movimiento más amplio que exige cambios estructurales en la industria. Jornadas laborales más humanas, mayor respeto a la privacidad y el fin del culto obsesivo a la juventud. Un modelo para envejecer con gracia. Uno de los legados más importantes de Melissa Gilbert es su perspectiva sobre el envejecimiento. En una cultura donde el envejecimiento a menudo se considera un obstáculo, especialmente para las mujeres, ella ha defendido la belleza natural y la aceptación del paso del tiempo. Su decisión de no someterse a cirugía plástica no es un rechazo a quienes deciden hacerlo, sino un gesto de resistencia a la idea de que envejecer es incompatible con ser valioso o atractivo. Con ello, ha abierto un diálogo cultural sobre lo que significa crecer y desarrollarse en una sociedad que venera lo efímero. Este legado va más allá de la actuación. Conecta con millones de personas fuera de Hollywood que también se sienten presionadas a fingir ser quienes no son. Melissa se ha convertido en un espejo donde muchas se han dado cuenta de que la dignidad reside en la aceptación, no en la negación. Impacto en el feminismo y el debate sobre la igualdad. La historia de Melissa también se inscribe en la lucha del movimiento feminista por la igualdad en el cine y la televisión. Su experiencia demuestra que las mujeres son juzgadas con mayor dureza que los hombres por su apariencia, edad y roles sociales. Si bien los actores masculinos pueden seguir actuando hasta los 60 y 70 años, muchas actrices son relegadas a papeles secundarios o despedidas por completo. Melissa denunció esta desigualdad con su marcha, convirtiéndose en una voz crítica que cuestiona la doble moral del sistema. Además,
Su ejemplo refuerza la idea de que tener el poder de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la carrera profesional es, en sí mismo, un acto feminista. Al rechazar las imposiciones de Hollywood, Melissa ejerció su autonomía, un acto que inspiró a otras mujeres a rechazar las presiones externas sobre su valía. Repercusión en la cultura popular y pública. El público, que una vez la conoció como la niña inocente de la Casa de la Pradera, ahora la ve como un símbolo de valentía y sinceridad. Sus declaraciones son recibidas con respeto y admiración, especialmente por las generaciones que crecieron con ella y que ahora enfrentan el paso del tiempo. En la cultura popular, su historia se ha convertido en ejemplo de reinvención. En un mundo donde la fama suele percibirse como el objetivo supremo, Melissa demostró que el verdadero éxito puede estar en la libertad de decir «basta» y elegir un camino diferente. Su vida rural, sus proyectos de escritura y su rol como activista en temas de salud y derechos de las mujeres se integran en una narrativa que inspira a quienes buscan equilibrio entre lo profesional y lo personal. Un legado de autenticidad. El verdadero legado de Melissa Gilbert se resume en una palabra: autenticidad. Su historia no es solo la de una actriz que se retiró, sino la de una mujer que se atrevió a vivir en coherencia con sus valores, incluso cuando eso significaba renunciar a privilegios y reconocimiento. En un mundo saturado de imágenes prefabricadas, su decisión de mostrarse sin filtros, sin retoques y sin miedo a la crítica es revolucionaria. De alguna manera, Melissa abrió un camino que invita a cada persona a preguntarse: ¿estoy viviendo mi vida o la que otros esperan de mí? Con su partida de Hollywood, Melissa Gilbert no solo cerró un ciclo personal, sino que dejó un legado cultural profundo. Su testimonio iluminó las sombras de la industria del entretenimiento, inspiró a nuevas generaciones, reivindicó el envejecimiento digno y fortaleció el debate feminista en torno a la igualdad de género. A los 61 años, Melissa no es simplemente una ex estrella infantil, ni una actriz retirada. Es una referente de valentía y coherencia. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se mide en premios o contratos, sino en la capacidad de vivir fiel a uno mismo.